Francia, que fue el primer país en manifestarse, Italia, España, Portugal, México y Chile, pero para ingresar hay que ingresar con el apoyo de los 35 miembros. La tercera incógnita era lograr tener un apoyo de esos 35 miembros. Y la cuarta, que es la más importante también, es que los 35 países miembros se pongan de acuerdo en un paquete, porque no se entra a la OCDE en forma individual, sino que se entra dentro de un conjunto de países. La primera incógnita se pudo resolver hacia fines de diciembre del año pasado. La candidatura argentina generó un fuerte interés, básicamente porque en el gobierno decidimos no quedarnos con los brazos cruzados. Cuando se presentó la candidatura, como les decía, al día siguiente se creó este grupo. Dijimos, no podemos esperar un año, que era el mandato del grupo, para resolver todo esto. Y dentro del gobierno, desde Hacienda, Presidencia de la Nación, Cancillería, armamos el Plan de Acción Argentina y OCDE, donde en ese plan de acción elegimos 16 políticas públicas prioritarias de las 23 donde tenemos que pasar examen y establecimos 60 compromisos concretos donde la Argentina se comprometía, pasara lo que pasase, se abriera o no la OCDE, a cumplirlos. Esos 60 compromisos concretos los articulamos en 3 ejes transversales. El primero, lograr la presencia de Argentina en los 23 comités técnicos de la OCDE, para darles una medida, un indicador del esfuerzo que ha venido realizando el gobierno argentino. Bien lo decías al principio, la relación de Argentina con la OCDE tiene 35 años. Comenzamos en 1982 con el esquema de semillas. Y el primer comité donde Argentina logró ingresar fue el Comité de Agricultura en 1995. Y entrar en cada comité de la OCDE es como entrar en la OCDE, pero más chiquito. Tenemos que convencer a los 35 países acerca del beneficio mutuo que representa que Argentina esté en esos comités. De 1995 al 2016, Argentina logró ingresar en 8 comités de la OCDE. Y en el plan de acción pusimos una meta más que ambiciosa, que era pasar de estar en 8 comités a los 23. Es decir, lo que nos costó 22 años, lo pusimos como una meta en 18 meses. Ayer recibimos la carta para el comité número 23, el que es el Comité de Salud, donde vamos a estar participando el lunes y el martes que viene. El segundo eje transversal fue la adhesión de Argentina a una serie de instrumentos claves de la OCDE, tanto en temas económicos y financieros, como en temas sociales y como en temas institucionales. Uno de ellos, y es muy importante, y recién lo explicaba el ministro Cabrera acerca de la relación de minoría que tenemos en ambas cámaras del Congreso, se logró aprobar la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, y así como salimos del default el año pasado con los holdouts, que nos llevó 15 años, hace un mes salimos del default en la lucha anticorrupción, porque Argentina había sido uno de los 41 países que había firmado la Convención Anti-Bribery de la OCDE en 1997 y era el único de los 40 países que no había traspasado ese compromiso a su derecho positivo. Y logramos hacerlo con una amplia mayoría en la Cámara de Diputados y con una aprobación unánime en el Senado. Y el tercer eje, y esto tiene un poco que ver con la creatividad argentina, estuvimos investigando los últimos 15 años de acceso a la OCDE y descubrimos que no era necesario recibir la invitación formal para comenzar a preparar los exámenes. Y así como primero logramos ingresar en los 23 comités, donde ya somos parte y tenemos representantes de alto nivel que van a ser aquellos que van a liderar el pasaje de los exámenes, establecimos como meta de las 16 políticas públicas prioritarias empezar a trabajar la línea de base con la OCDE en 8 de las 16. Para que tengan una idea, el método de trabajo de la OCDE en cada comité, primero los 35 países determinan la línea de base que tenemos en cada uno de los temas, se compara esa línea de base con las mejores prácticas y después se establece un roadmap donde el país se compromete a pasar de esa línea de base a las mejores prácticas. Ya de las 8 evaluaciones hemos pasado 2 con éxito
La primera, la de estadísticas, la segunda de la política macroeconómica. Tenemos 6 que están ongoing y la semana que viene voy a estar presentando el balance final de estos 18 meses. No solamente hemos cumplido los 60 compromisos de la Argentina con la OCDE, sino que hemos agregado 30 compromisos más. Y esto ha permitido que la candidatura de Argentina pasara de 6 apoyos a los 35 apoyos de los países miembros. Acá tenemos embajadoras de Turquía y de México y les quiero también agradecer el apoyo de sus países en particular. Hoy los 35 países están apoyando la candidatura de Argentina. Hemos resuelto la tercera parte de la ecuación, queda la cuarta y esa la resuelven los países miembros que tienen que ponerse de acuerdo en cuál es el paquete de países. Hay 6 candidatos, Argentina, Perú y Brasil, sí, por América Latina, Rumania, Croacia y Bulgaria por la Unión Europea. Los países miembros tienen que ponerse de acuerdo si son 2, 3, 4, 5 o 6 y de esto viene trabajándose en los últimos 6 meses. Claramente se están viendo bastantes avances desde el lado del gobierno, pero aún así el lapso de 3 a 10 años es bastante amplio. Hoy en día, con el nivel de velocidad al que se están haciendo estas reformas, ¿Argentina se perfila para entrar en el rango de cerca de los 3 años más bajo o podría tomar más tiempo? ¿Y cuáles vendrían a ser los principales desafíos que podrían demorar el acceso? Bueno, en primer lugar pusimos un objetivo de tratar de obtener la invitación en 2 años, desde junio del 2016 a junio del 2018, siendo muy precavido respecto que la decisión les corresponde a los 35 países miembros y no tenemos capacidad de influencia. Lo que sí le decimos y le pasamos el mensaje a los 35 países miembros es que hoy hay un momentum, hoy Argentina tiene la presidencia del G20, en los 2 años de presidencia del gobierno Macri se han establecido avances importantes en términos económicos, en términos sociales y en términos institucionales, y obtener esa invitación lo antes posible nos permite aprovechar ese momentum político y de alguna manera anclar de manera definitiva estas transformaciones estructurales. Repetimos siempre que no queremos ser parte de la OCDE para ser miembro de un club de países. Eso no nos interesa. Creemos que es importante la OCDE, como decíamos antes, en cuanto a el imperio de la regla de la ley, en converger hacia las mejores prácticas, tanto en términos económicos, sociales e institucionales, y en este sentido, poder obtener la invitación lo antes posible es una garantía para el gobierno argentino. Y en las conversaciones que hemos tenido con los embajadores de los países miembros de la OCDE aquí en Buenos Aires, con los embajadores que están en las representaciones en París y el trabajo que ha hecho la Cancillería en cada una de las 35 capitales, le decimos que esto es un contrato donde las 2 partes tienen que ganar. Sí. Argentina gana en la medida que podamos anclar de manera definitiva las reformas y que no haya una vuelta atrás hacia un populismo que ya hemos visto cuáles son los resultados. Sí. Pero también Argentina es un país que tiene innumerables oportunidades en sectores económicos a muy largo plazo. Como explicaba antes, los 35 países de la OCDE representan 75% de la inversión directa extranjera en el mundo y qué mejor garantía adicional para esas inversiones que Argentina sea miembro de la OCDE. Entonces, si logramos en las próximas semanas que los países se pongan de acuerdo, hay una nueva propuesta del secretario general en donde se establece la posibilidad de un ingreso de Argentina y de Rumania en el corto plazo, 2 países que están cumplimentando con el framework de precalificación que ha sido impulsado básicamente por los Estados Unidos. Si esa aprobación se logra en el corto plazo, va a ser, como decía antes, una oportunidad muy fuerte de seguir avanzando en la transformación de nuestro país. Y luego nos quedará pasar los exámenes, y aquí vuelvo también a las experiencias de los países latinoamericanos. Sí. Ese proceso a Chile llevó 3 años, Colombia le está llevando entre 5 y 6, me parece razonable un plazo de 4 años para poder
alcanzar esas metas. Los temas complejos, muchos, sí. muchos. Temas que tienen que ver con la competencia, temas que tienen que ver con el comercio, temas que tienen que ver con la propiedad intelectual, pero estamos avanzando. Justamente este plan de acción que hemos puesto en marcha nos permitió dialogar con los 35 países y que esas prioridades de Argentina sean también las prioridades de los 35 países, con lo cual estamos avanzando en estos temas complejos al mismo tiempo que estamos trabajando la candidatura argentina. El ingreso de la OCDE también tendría impactos en los costos de capital para las empresas argentinas, ¿verdad? ¿Cuánto podrían caer los spreads para las empresas en busca de financiamiento y qué impacto podría tener en el riesgo o la calificación crediticia del país? Bueno, muchísimo. Como lo decía recién el ministro Cabrera, tenemos un plan productivo nacional donde uno de los 8 ejes es la reducción del costo de capital. Ese costo de capital está muy influenciado por una calificación que hace la OCDE todos los años, que la hace el grupo de créditos a la exportación y que se reúne una vez por año y califica a los casi 200 países del OCDE, los califica de 1 a 7. Hay una calificación 0 para aquellos países que son miembros del OCDE y todos aquellos países no miembros se califican de 1 a 7, donde 1 es la mejor nota y 7 es la peor nota. Así como salimos del default con los holdouts y salimos del default en la lucha anticorrupción, el año pasado, luego de 14 años de tener la peor nota en esta calificación de la OCDE, 7 sobre 7, compartiendo el podio con países como Venezuela y Corea del Norte, logramos avanzar un escalón de 7 a 6. Cada escalón representa un notch, cada notch representa 150 basic points de subprime que las empresas que invierten en el país tienen que pagar como sobrecosto. Es decir, una inversión, ustedes en el mundo de los negocios saben que cuando deciden invertir en un país hay que pasar eso a un business case, se analizan todos los riesgos y el hecho que Argentina estuviera calificada 7 sobre 7 le agregaba 10 puntos y medio de subprime en los seguros a las inversiones que tienen que pagar las empresas que invierten en el país. Pero este subprime también lo pagan las empresas argentinas que importan sobre todo bienes de capital, con lo cual estamos trabajando entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Finanzas que dirige Luis Caputo para mejorar la calificación argentina ahora de 6 a 5, luego de 5 a 4. Lamentablemente cuando uno está en la peor nota se va subiendo de a un escalón, cuando está en la mejor nota puede pasar de 1 a 7 de un año al otro. ¿Y cuál es la perspectiva para la inversión directa? Bueno, es una relación directa. En primer lugar, lo explicaba la ministra Malcorra al comienzo, la relación directa que hay primero entre el comercio y la inversión. La calificación influye sobre las inversiones y, como te decía antes, los 35 países de la OCDE, al representar 3/4 partes de la inversión directa extranjera en el mundo, todo lo que podamos aportar para asegurar previsibilidad, construcción de confianza, imperio de la regla de la ley y, sobre todo, bajar el costo de capital, van a ser factores que van a alentar a las empresas de los 35 países de la OCDE a invertir en Argentina de manera sostenible. Uno de los proyectos que se trabaja como preparativo es la transparencia de políticas de compras públicas. Pregunto esto porque imagino que muchos de los presentes estarán interesados en el programa de PPP que el gobierno va a estar impulsando el año que viene. ¿Va a haber posibilidad de incorporar las prácticas de la OCDE antes de que se liciten estos proyectos del gobierno o ya quedaría para un mediano plazo? Ya lo estamos haciendo, no estamos esperando el ingreso a la OCDE para poner en marcha las mejores prácticas. Resulta muy importante la aprobación del Congreso Nacional de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria. Un dato de la OCDE, 70% de la corrupción en el mundo viene de las empresas, con lo cual no podemos tener un sistema de competencia a nivel económico si penamos a las personas físicas y no penamos a las personas jurídicas. Eso ya está en marcha un amplio programa del gobierno que lidera el Ministerio de Modernización en todo lo que tiene que ver
con la publicación en Internet de todas las compras públicas que hace el gobierno. Hemos adherido a la recomendación de la OCDE en todo lo que tiene que ver con integridad pública y todo lo que tiene que ver con transparencia del gobierno, con lo cual todas las licitaciones que está haciendo el gobierno en términos no solamente de PPP, que son 50 proyectos, sino en el plan de infraestructura más ambicioso que tiene el país, está sobre Internet. Todas las reglas son conocidas por todos los miembros y, como explicaba Antonio al comienzo en su alocución, en el caso de las licitaciones de energías renovables, eso permitió en menos de un año que el costo de energía bajara en un 30% por esta conjunción de factores relacionando integridad pública, transparencia, lucha contra la corrupción, gobierno abierto y, de manera general, el proceso de acceso de Argentina a la OCDE. Argentina no es el único país de Latinoamérica que está buscando en este momento formar parte de la OCDE, ¿no? Tenemos también Perú y Brasil en proceso. ¿Cómo evalúas este mayor interés en la región por acercarse a los organismos multilaterales? ¿Y cómo ves también el riesgo que podrían tener las elecciones del 2018 en la región en esta tendencia que se está viendo últimamente? Yo creo que hay que separar el corto plazo del largo plazo. Tenemos en la región de Latinoamérica la oportunidad de constituir una zona que esté completamente alineada con las mejores prácticas de la OCDE. México fue el primer país en ser miembro de la OCDE, luego se le sumó Chile, Colombia está muy cerca, Costa Rica también es un país candidato, tenemos a Argentina, a Perú y a Brasil que son candidatos a ser miembros, con lo cual el mayor sueño que tenemos desde el gobierno argentino es que de acá a 10 años podamos tener 7 países de Latinoamérica siendo parte de la OCDE. Eso va a constituir la región más importante después de Europa que esté alineada con las mejores prácticas, y estas mejores prácticas en términos económicos, en términos sociales, en términos institucionales, va a generar progreso, y ese progreso va a ser progreso para la población. El objetivo final, y esto viene bien recalcarlo, tenemos en Latinoamérica una de las zonas con mayor nivel de pobreza, pero una de las zonas con mayor desigualdad del mundo. El objetivo final de tener una Latinoamérica integrada a las mejores prácticas de la OCDE es justamente eso, es la creación de esa riqueza, que esa riqueza sea riqueza inclusiva y que eso permita al continente pegar un salto cualitativo, y como la OCDE fue la herramienta de refundación de Europa, que la OCDE sea la herramienta de refundación de América Latina para las próximas generaciones. Bueno, me parece que tenemos tiempo para una pregunta del público, o dos, si hubiera. Así que... Mientras lo piensan, tengo una yo para vos. A mitad de año la OCDE hizo una revisión con un informe con algunos comentarios para el país. Uno de los que se mencionó fue el alto déficit fiscal, entre muchos de los cuales ya mencionaste. ¿Cómo impactaron estos comentarios en la hoja de ruta para el año que viene? Específicamente, en el 2018, ¿cuáles son los temas que deberíamos estar vigilando para seguir el tema del acceso a la OCDE? Bueno, en julio del 2019 la OCDE publicó por primera vez en la historia un informe económico sobre Argentina, la primera vez que se hacía este informe económico para el país y la primera vez que la OCDE realizaba este estudio para un país no miembro y que tampoco está en proceso formal de acceso. Y este estudio no solamente fue económico, sino que se llamó Estudio Económico Multidimensional. Estuvimos durante casi 10 meses trabajando con los expertos de la OCDE. Estuvimos trabajando no solamente en las cuestiones macroeconómicas, sino las cuestiones que tienen que ver con salud, con educación, con energía, con infraestructura. Yo siempre digo que para que un país pueda crecer de manera sostenida y sostenible es necesaria la inversión social. Uno puede realizar algunos cambios macroeconómicos en la política fiscal, la política monetaria, la política económica, pero si no invierte en educación, en salud, en infraestructura, en energía, el crecimiento puede durar 3 o 4 años y luego nos estancamos. Acá el desafío no es crecer 4 años, sino crecer durante décadas. Y en ese estudio de la OCDE, primero los 35 países miembros avalaron en un examen muy complejo y muy difícil que pasamos durante 2 días
adelante de los 35 países miembros en una delegación que estuvo compuesta por el Ministerio de Hacienda, la Cancillería, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, y justamente en términos económicos hicieron varias recomendaciones que son las que hoy estamos poniendo en marcha. No hemos esperado mucho tiempo para lanzar la reforma fiscal de manera tal de reducir la carga tributaria sobre la producción y sobre el trabajo, pero sobre todo eliminar de manera progresiva aquellos impuestos que son distorsivos, como es el caso de los impuestos a los sellos y los impuestos a los ingresos brutos. La reforma previsional también, que es muy importante justamente para asegurar la perenidad del sistema, y la reforma para que Argentina tenga a sus trabajadores en el sistema formal. Hoy tenemos 30% de la economía que está en negro, y ese 30% de la economía que está en negro es un hándicap porque los trabajadores no tienen cobertura social, no aportan a la previsión para sus futuras jubilaciones, con lo cual esta hoja de ruta que se ha puesto en marcha con el Congreso en los últimos días forma parte de ese trabajo con la OCDE. Pero lo más importante, la OCDE nos puso muchas remarcas en todo lo que tiene que ver con la calidad de nuestro sistema educativo y con la calidad de nuestro sistema de salud. Entonces, las reformas que se puedan hacer, y vuelvo a repetirlo, en términos macroeconómicos, impactan, pero impactan en el corto plazo. Acá lo importante es que las reformas puedan ser durables y que nos permitan, como pasó en la década del 80, no de la década del 80 de este año, sino en la generación del 80, que fue la última generación que pensó al país a largo plazo, tengamos los cimientos y los pilares que nos permitan, como decía antes, crecer durante décadas y no durante algunos años. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes. Nuevamente, muy buenos días. Yo soy Flavio Canilla, editor de Revista Apertura. Es un placer estar acá con ustedes. Le agradezco al Council por invitarnos a estar acá y más que nada para poder hablar de algo que nos fascina a todos, poder vivir esta etapa de la reinserción de la Argentina al mundo. Y en este caso con un panel que puede hablar sobre la reinserción de la Argentina al mundo de los negocios globales después de una etapa, como bien dijo el ministro, de 15 años o 15 años, un poco más quizá, de estar bastante fuera del mundo de los negocios. Para eso quiero presentar primero al panel que está conmigo, quizá más allá de la derecha, Lorena Zicker. Lorena Zicker es gerente general de Intel Argentina. Ella ingresó en Intel en 2013, desde 2015 es la gerente general de la operación local y desde fines de 2016 lidera el segmento de ventas en el sector público en América Latina. Previamente desarrolló su carrera en empresas como Acron, BenQ, Prima y AMD, y recientemente fue reconocida con la distinción de Women to Watch en Argentina 2017. A su lado está Guillermo Ortiz de Rosas. Guillermo es director del grupo Arcor y Bagley Latinoamérica. Ingresó al grupo en 1996, donde ejecutó varias funciones ejecutivas. Fue una de las más principales figuras en lo que es la decisión de complementar la fusión de Bagley Latinoamérica con Danone. Allí asumió también el cargo de CEO de Bagley Latinoamérica, reportando directamente al directorio de Arcor Danone entre 2005 y 2015. Y 2015 es miembro del Consejo de Administración de Bagley y de Arcor. Y finalmente, a mi izquierda, Gustavo Borujovitz. Gustavo es socio director de la oficina de Buenos Aires Baker McKenzie.
Allí supervisa, como miembro del Consejo de Administración de la oficina, en particular la práctica de fusiones y adquisiciones y de private equity, y es también miembro del Latin American M&A and Private Equity Steering Committee de Baker McKinsey. Su principal experiencia incluye más que nada fusiones y spin-offs y reorganizaciones. A los tres, muchas gracias por estar con nosotros. Y la idea de este panel era, digamos, ordenarlo alrededor de algunos ejes, principalmente cómo estamos hoy en lo que es hacer negocios en la Argentina. Después, lo que habíamos hablado y tocamos bastantes veces en el transcurso del día y que es en este momento quizás lo más importante para lo que es la comunidad de negocios y empresas, que es las reformas que se están llevando en una segunda etapa acá en la Argentina. Las inversiones serían el tercer eje y cerraríamos o saldríamos del panel con la idea de cómo está la Argentina ingresando al mundo de los negocios de Latinoamérica y cuánto puede ser un modelo de liderazgo para lo que es, como bien decía la secretaria Albright, la Argentina del lado de los negocios para la región y para el mundo. Si les parece bien, arrancamos más que nada que me gustaría saber y que puedan transmitirle a la audiencia cuál es su percepción del lado de cada uno de los sectores, cómo es el momento de hacer negocios hoy en Argentina, y para eso un dato del Banco Mundial acaba de sacar un informe sobre Doing Business en Argentina 2017. Ahí la Argentina sale, como algunos habrán leído, en el puesto 117 de 190. El punto no tan fuerte es los impuestos, que son una de las cargas más pesadas que tiene la economía local. Sin embargo, dos puntos muy fuertes, positivos, son el acceso al crédito y la protección de inversores. Creo que eso nos puede dar un poco un setting into space de lo que es los negocios. Lorena, ¿quieres empezar vos? Bueno, perdón primero por la voz, prometo no cantar. ¿Cómo es hacer negocios en Argentina? La verdad es que para compañías multinacionales como las nuestras, con operaciones en más de 120 países, todos los países tienen sus complejidades y todos los países tienen sus desafíos, y creo que la responsabilidad de las empresas es adaptarse a los desafíos que le propone cada uno de los países. En términos de cuáles son los cambios que sí detectamos en los últimos años, quizás yo lo definiría o lo dividiría en dos. Por un lado está lo más micro, ¿no? ¿Cuál fue el impacto directo en el negocio o en el mercado? En el segmento de tecnología, para darles una idea, no sé, este año, año contra año, el segmento de retail, la venta de PCs creció 55%. Eso es un número y un impacto absolutamente concreto. Bajaron los precios también de las computadoras, creo que todo el mundo lo sabe. Creció el ticket promedio. Esto tiene que ver justamente con la capacidad y la posibilidad que se le da al consumidor de acceder a más tecnología, a mejores precios y jugar en un mercado más competitivo. Y desde lo macro, que creo que es lo más importante y lo más largo plazista, quizás lo más interesante es, y creo que nosotros como empresa de tecnología estamos quizás en un lugar privilegiado, desde la posición de estar en un país donde la tecnología se entiende como una base esencial para el crecimiento y para el desarrollo del país. Y también se sientan las bases y se abren las posibilidades de este diálogo público-privado, donde las compañías podemos ser parte de este diálogo, contribuir, compartir buenas prácticas, proponer. Entonces, creo que eso son quizás, si tuviera que destacar los tres highlights de los últimos años, estos son los más interesantes para nosotros. Guillermo, Arcor es hoy una de las dos principales multilatinas de la Argentina. No tenemos tantos como Brasil. Ustedes facturan por año, si no me acuerdo mal, 3.200 o más millones de dólares. Su principal sector es elementalmente caramelos. Están muy fuertes en lo que es leche. ¿Cómo vivieron en los últimos 2 años el cambio de lo que es el clima de los negocios en Argentina? Bueno, hubo un cambio muy profundo y radical con este nuevo gobierno. Ahora hay una agenda pro mercado. Se acabó el intervencionismo exagerado del Estado en las empresas. Ahora los precios los pone la competencia y no el gobierno. A las empresas, en lugar de verlas como con temor, ahora se las alienta para que hagan inversiones. Hay todo un objetivo de poner la macroeconomía en orden,
Yo creo que lo más relevante es que la agenda que tiene el gobierno en estas transformaciones que lleva a cabo y que tiene como objetivo son las mismas de los empresarios. Es decir, el tema de que limitan el crecimiento internacional de las empresas, como los costos logísticos, los salarios o las cargas sociales no salariales, los impuestos distorsivos, todo lo que mencionó muy bien Cabrera, es la misma agenda y lo que necesita el empresariado para continuar creciendo, ¿no? Así que yo digo que el clima es sumamente positivo. Creo que hay que tener la paciencia necesaria para que esto se vaya consiguiendo e implementando. Creo que hay un punto de inflexión en este momento con todas las leyes que han pasado al gobierno y, bueno, somos optimistas al respecto. ¿Vos, Gustavo? Bueno, yo quisiera poner un poco en contexto el momento actual, ¿no? Porque a veces somos muy ansiosos y perdemos de vista de dónde venimos, ¿no? Cuando hablamos de inversión, yo trabajo mucho con inversión extranjera y muchos de los inversores estuvieron en la Argentina del 2001, vivieron en la Argentina del 2009 al 2015 y bueno, llegó el 2015, las elecciones, ¿no? Con un gran entusiasmo. Después de esas dos experiencias y en el contexto político con que arrancó este gobierno, era lógico para cualquiera de nosotros que hubiera hecho un análisis de cuándo podrían empezar a concretarse las inversiones, que todos iban a esperar a las elecciones de medio término, ¿no? De manera que eso fue lo que vino sucediendo, el entusiasmo inicial se transformó en un interés más concreto, se esperó hasta las elecciones, vinieron las elecciones y bueno, ahora es el momento que esto tiene que arrancar como todo el mundo espera. Algunos pasos muy positivos que destaco, por lo menos en la interacción nuestra cotidiana y actual, es que hay algunas herramientas que agilizan. Si bien yo considero que esto es accesorio, son cosas que son tenidas muy en cuenta y las mencionó el ministro Cabrera. Ahora hay algunas sociedades nuevas como la Sociedad Anónima Simplificada, que ya se puede utilizar, es una herramienta muy ágil, muy rápida y diría casi revolucionaria, ¿no? Para trabajar jurídicamente hablando y desde el punto de vista empresario. Se puede hacer una SRL y sacar el quit en un día. Hay un montón de trámites en la FIC que se pueden hacer en el día. O sea, hay una vocación de agilizar la burocracia y el contexto, por supuesto, macroeconómico tiene que ayudar, pero este es el momento en donde tendríamos que empezar a ver el potencial de inversión que tiene la región. Y primero para vos y pues para ustedes, quizá cada uno también les dice, pero ¿qué es lo que falta para hacer más negocios todavía en Argentina? Y siguiendo con lo que vengo diciendo, yo creo que lo que falta es que todo el mundo crea verdaderamente que este camino que se emprende ahora va a ser sostenible. Y la prueba de fuego va a ser el día que un gobierno, la oposición, cuando sea gobierno, sostenga el camino, 10 variables, las reglas de juego, que sean perdurables y que pueda haber previsibilidad. Y nosotros la previsibilidad es que cuando un cliente nos pregunta, bueno, este es el problema, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir el juez? ¿Cómo va a reaccionar el gobierno? La Argentina tiene un recorrido de péndulo entre un gobierno y otro que es enorme. O sea, por lo menos que podamos achicar el péndulo a lo que es, al recorrido que tiene un país normal. Eso es lo que falta y para eso especialmente se necesita tiempo. Después, bueno, hay cuestiones de coyuntura diaria que pueden agilizar, empujar y más inversiones o menos. Pero yo creo que la Argentina entró en un camino que si los puede sostener y proyectar credibilidad de que va a ser sostenido, va a haber muchos años de inversión. Guillermo, antes de entrar en lo que es la actual fase de reformas, que sería como la segunda fase de reforma que está implementando el gobierno Macri, la primera fase era, obviamente, ordenar el escenario, que era terminar con el aislamiento financiero, terminar con el aislamiento comercial y atacar más que nada lo que es la inflación. En ese espectro, desde ese punto de vista, para ustedes, ¿qué es lo que todavía tiene que reforzarse más? La inflación está cayendo lo suficiente
¿O tiene usted la paciencia como una gran multinacional para esperar? ¿Y cómo lo harían? No, la inflación está cayendo y es evidente que está cayendo la inflación. La inflación es consecuencia de aumento de costos, va a tener mucho que ver las paritarias salariales el próximo año también, si pueden acotarse y luego con cláusula gatillo, y se pueden moderar estas demandas exageradas, etc. Creo que lleva tiempo, todo va a llevar tiempo. De vuelta, yo creo que el camino es el correcto, está, digamos, apoyado por la sociedad, tanto en las elecciones como espero que en las próximas elecciones en 2019. Creo que es un reformismo permanente que tiene el gobierno en un buen camino, hay que darle tiempo. Si esto continúa, hay un factor que es un poco subjetivo, que son las expectativas. ¿Sí? Cuando la población tiene buenas expectativas de crecimiento, el consumo crece. El consumo ha cambiado de septiembre para aquí, por lo menos en consumo masivo. Otros sectores han tenido un beneficio más rápido, como la construcción, la obra pública, la energía, etc. Pero en el consumo masivo empezó a notarse un cambio en septiembre que continúa. Consumo masivo básicamente varía en función al poder adquisitivo de la gente y a las expectativas. Para el próximo año nosotros vemos que hay elementos que van a favorecer la creación de empleo, como la obra pública, etc. Y por otro lado, la segunda parte de ajuste de tarifas va a mermar un poco el poder adquisitivo. Pero en el balance creo que vamos a tener un crecimiento positivo, moderado, pero positivo, y complementado por, espero, las expectativas de la gente que vea que esto es un camino que sustentable en el tiempo, que va a dar sus frutos, y eso va a redundar en mayor consumo, mayores inversiones, mayor empleo, etc. Lorena, en el caso de la tecnología, es quizá un caso aparte. Como bien decía Guillermo, el consumo tuvo como una recuperación este año, vino muy apagado el año pasado y este año está tratando de recuperar lo que perdió y como bien decías vos, Guillermo, la idea es que el año que viene vuelva a crecer un poco más. Ahora, la tecnología viene creciendo y está en una situación, para los que no conocen la Argentina tanto, casi de privilegio, tiene desempleo cero, las empresas mismas están robando un poco los talentos y es hoy, un dato también que no saben todos, quizá, el segundo generador de divisas en la Argentina detrás del agro. El año 2015, si no me equivoco, se exportaron servicios por 3.2 billones de dólares. Ahora, ustedes en ese sentido están haciendo negocios casi a granel. No obstante, hay algo que les preocupa y ustedes quisieran ver el año que viene implementado para poder reforzar ese mensaje. Sí, creo que la base más importante de todo eso es la educación y es preparar el ecosistema y preparar a la fuerza de trabajo del futuro y preparar los skills de las personas que van a desarrollar todo esto. La verdad es que la tecnología está cambiando día a día. Nosotros, de hecho, decimos que en tecnología lo único constante es el cambio y la tecnología está cambiando. Hoy ya no hablamos de tecnologías como de una PC o ni siquiera la tecnología es privativa de un ingeniero, ¿está bien? Nos atraviesa a todos. Entonces, es importante estar preparados para esto, para las nuevas oportunidades que surgen, para posicionarnos justamente con todos estos talentos y todo esto que vos comentabas, como un país que puede entregar valor y crear soluciones de valor, que es lo que va a generar mayor impacto. Se dice que en el 2025 las empresas van a tener de promedio 12 años de vida, cuando hoy tienen 60. Eso no significa que van a ser un nuevo Arcor, eso significa que va a haber nuevos emprendimientos entregando nuevas soluciones a nuevos problemas. Y para todo eso es importante preparar tanto el ecosistema, preparar el consumidor, pero más importante preparar los skills o las habilidades de toda esta gente que va a generar todos estos cambios. Entonces, eso hay que decir que el gobierno el año pasado, y ustedes son unos beneficiarios, implementó varias leyes, una es la ley del emprendimiento, otra es la ley PYMES, para
aprovechar un poco lo que es la riqueza emprendedora acá en la Argentina y también en tecnología. Dicho esto, quisiera sí ahora pasar a lo que es quizá el segundo eje, el segundo bloque, las reformas que hoy se están debatiendo en el Congreso y que son en realidad un triple, que es la reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma previsional, que serían como los ejes para que sentar las bases y arreglar las bases y fortalecer las bases que se empezaron a trabajar en los últimos 2 años. Gustavo, del lado de los inversores extranjeros, ellos piensan o transmiten o les transmite la inquietud a ustedes de decirles, ¿esto se puede implementar como lo dice el gobierno todo de una? O sea, las 3 reformas que son masivas, que son grandes, que en otros países una sola, como por ejemplo una reforma tributaria, tarda 1 año, 2 años en negociarse y finalmente en promulgarse. ¿Qué les parece a los inversores que va a poder hacerse en tan poco tiempo como unos 4 meses? No sabría decirte bien qué es lo que piensa el inversor en ese sentido, si las 3, una o cuándo. Lo que sí notamos nosotros y que los inversores consideran es que no hay tantas opciones para la Argentina en cuanto a las reformas. O sea, si la Argentina pretende verdaderamente traer inversión, que yo creo que no solo el gobierno quien está convencido de esto, sino también la oposición, hay un montón de condicionantes de competitividad regionales y mundiales que obligan a la Argentina a entrar en este camino de reformas de este tipo de leyes. Si nosotros miramos la región, miramos Colombia, Perú, mismo Brasil últimamente, y Chile, que son los países que compiten en el contexto regional por los mismos inversores, tienen costos laborales mucho más bajos y algunos tienen costos impositivos más bajos también. Entonces, no vamos a ser muy exitosos en atraer inversión si no alineamos mínimamente estos costos. Un ejemplo que yo siempre doy cuando hablo de esto es el tema anticorrupción, y lo mencionó el subsecretario cuando hablaba de la OCDE. Nosotros buscamos inversores que vienen de países de origen que tienen fuertes leyes anticorrupción en sus propios destinos y se aplican en los países de destino también. Si la Argentina no adoptaba y no adopta un conjunto de leyes anticorrupción que esté en línea con la legislación anticorrupción mundial, no va a ser destino de inversión. Y yo creo, y los inversores lo ven, y los inversores lo saben, los inversores están confiados en que las reformas van a pasar, un poco mejor, un poco peor, un poco antes, un poco después, y no lo veo como un gran obstáculo para la inversión. Yo creo que el principal obstáculo para la inversión, en el contexto que yo mencioné antes, es proyectar credibilidad y sustentabilidad del camino que se ha emprendido. Guillermo, en el sector de alimentos, ¿cuál sería la reforma entre las 3 que mencioné que más a usted le permitiría, digamos, impulsar el negocio? Tributaria, laboral, previsional. Me imagino la respuesta, pero decinos vos. Bueno, hay que diferenciar el impacto que puede tener el mercado doméstico y el mercado internacional, ¿no? Estas reformas permitirían expandir más el mercado internacional por la competitividad. Evidentemente, si en nuestro caso, por ejemplo, que Arcor no tiene problemas, siempre se puede mejorar, pero no tiene tantos problemas hasta la salida de fábrica en cuanto a productividad en cualquiera de las categorías de los mercados que participamos. Pero de allí en adelante, si uno empieza a agregarle el flete, los impuestos distorsivos, los costos portuarios, etcétera, costos de vuelta laborales, no salarios, ahí pierde competitividad. Y hay muchas, no puedo hablar por todas, pero hay muchas empresas también, por mencionar Techin, que son muy competitivas a nivel mundial. Entonces, estas reformas, cuando se implementen en su totalidad, va a tener un efecto muy positivo. Nosotros exportamos a más de 120 países, ¿no? Y evidentemente no estamos en el mejor momento ahora de competitividad, pero es una política que siempre tuvo la compañía y por muchos motivos, muchas veces es muy buen negocio, es una fuente de ingreso de divisas cuando
a veces no se puede acceder a divisas. No es este caso ni el futuro próximo, pero nos actualiza mucho, es como estar abierto al mundo, nos actualiza en cuanto a competitividad, si uno tiene que exportar a China, a Estados Unidos, etcétera, tiene que tener un nivel de calidad y productividad muy, muy importante, ¿no? Bueno, estas reformas van a poder lograr esa parte de nuestro negocio más competitivo y crecer. En el mercado doméstico, Arcor ya hizo grandes inversiones estos últimos años, porque de vuelta es optimista con el futuro, y eso va a permitir mejorar mucho nuestra facturación para el 2021 y otros. Y también se están acercando inversores internacionales para determinados, como Arcor tiene agribusiness, packaging, muchas, para desarrollar productos de mayor valor agregado que requieren mucho I+D, que ellos tienen y que Arcor tendría, o el país tiene esas ventajas comparativas de suelo, sol, etcétera, y que puede darle mayor valor agregado para exportar productos que actualmente se importan, ¿no? No puedo mencionar cuáles, pero sí. Y esos inversores, también no me puedes decir qué productos, pero ¿de dónde provienen, de qué sectores? O sea, ustedes invirtieron en leche, invirtieron en packaging. En leche particularmente es uno, proteína láctea, por ejemplo, gente que quiere desarrollar para exportar bueno, en el maíz, en el tratamiento de... Pero nunca se van a salir del sector agrobusiness quizá, porque hay varias empresas que también están hoy acá presentes que arrancaban en tecnología, pasaron a lo que es food. Ustedes podían imaginarse, ahora están yendo a la energía renovable, ustedes se pueden imaginar salir del target, del rubro en el que están para ir a otro rubro, como podría ser energía renovable, donde el gobierno este año y el año anterior generó muchas facilidades para ingresar. ¿Puede llegar a ser eso? Bueno, por ejemplo, en energía, con biomasa, nosotros tenemos ingenios de azúcar que hacen 140.000 toneladas de azúcar, eso genera bagazo, con eso nosotros hacemos electricidad, pero se podría hacer combustible. O sea que estamos siempre abiertos a oportunidades. El grupo se lo conoce como caramelos, pero en realidad caramelos no es una parte, es menos del 25%, digamos. Hay un montón de otras categorías que por ahí se desconocen, pero... Sí, está abierto a nuevas oportunidades. Energía es una de ellas, por ejemplo. Lorena, en el caso de Intel, ¿qué visión tienen desde la sede, quizá como una voz de una multinacional, sobre lo que es la Argentina, más que nada sobre lo que es la Argentina de las reformas de la segunda etapa? La verdad que súper optimistas. Yo creo que todo lo que, y un poco se habló hoy, ¿no? Todo lo que genere un contexto de claridad, de visibilidad y de previsibilidad siempre suma y le da mayor seguridad a las compañías, tanto locales como hasta las multinacionales. Creo que inclusive cuando hablamos quizás de gradualismo, ¿no? Que si gradual sí, si gradual no, digo, hasta el gradualismo tiene sus diferentes matices, sus diferentes niveles. Si el gradualismo es eterno, no sirve nunca para nada. Si el gradualismo es muy rápido, easy comes, easy go, ¿no? tampoco sirve. Entonces, yo creo que toda medida que se tome para mejorar las diferentes posiciones del mercado, generar mayor consumo, mayor estabilidad laboral, mejores condiciones para las compañías, va a traer mejores inversiones y va a colaborar, sobre todo inclusive con el entorno emprendedor también. Me parece que se están tomando muchas medidas y se están generando muchas reformas en torno a generar mejores condiciones para el ambiente emprendedor. Y eso básicamente va a ser un motor de crecimiento. Gustavo, en cuestión de competitividad es un reclamo, es un requisito que es evidente, pero que va creciendo quizá en intensidad, tanto en las empresas, el mundo de las empresas, como también desde el exterior. Los inversores, con los que ustedes tienen contacto, ¿cuánto le marcan a ustedes la competitividad y quizá enmarcada en un tipo de cambio atrasada, un costo laboral demasiado alto y una carga impositiva que es récord en América Latina? Y bueno, sí, es un tema, ¿no? Es un tema para el momento inicial, por lo menos cuando van a empezar las inversiones. Nosotros trabajamos con inversores a largo plazo, quizás no con una mentalidad china tan largo plazo, pero
pero sí son inversiones a largo plazo, no son inversores financieros, sino más estratégicos y a más largo plazo. Por lo tanto, lo tienen en cuenta, es una queja, evidentemente, especialmente toda la burocracia y todo lo que implica el tema laboral en la Argentina es una carga muy pesada, ¿no? Por eso los estudios jurídicos tenemos departamentos laborales tan grandes. Es una característica particular que es sufrida. Ahora, en la proyección a largo plazo, como te decía, estando estas reformas sobre la mesa y pudiendo profundizarlas un poco más, yo lo veo como que el interés viene con optimismo, ¿no? Es un interés como en camino de concreción, como más aplicado. Y bueno, si se pueden sostener estas reformas, y los inversores lo ven así. Ahora sí coincido con vos que hoy por hoy el costo logístico es enorme también, ¿no? Sigue siendo enorme, por eso todo este plan de infraestructura también es muy alentador. ¿Tienen números de cuánto es el costo logístico? No, yo no los tengo, pero quizás Guillermo te los puede decir. Guillermo, más, ¿no? ¿El costo ¿Cómo logístico impacta el costo logístico? No, muy fuerte, muy fuerte. En un momento Por escuché ejemplo, en tomates, ¿no? Porque nosotros exportábamos y ahora tenemos la importación. Vemos que se importan productos de tomate en un país que tiene todas las condiciones como para ser muy productivo en tomate, ¿no? Entonces lo estudiamos muy a fondo y bueno, los italianos tienen, por ejemplo, muy buena productividad, gran escala, grandes fábricas, que eso lo hemos replicado aquí. Pero el costo logístico acá es 22% del costo en tomate, que se produce en San Juan, ¿no? Bueno, eso nos deja fuera de juego para seguir exportando. Ahora, y bueno, todos esos cambios, si estos cambios se logran, volvemos a estar de vuelta en el mercado internacional, insertos para exportar. Y un tema que las reformas impulsaron, acá hablo de todas las reformas, la reforma de primera etapa y las reformas ahora de esta segunda etapa, fue que empezaron o facilitaron la entrada, y lo habíamos hablado ayer con la secretaria Albright en un momento, inversores asiáticos, particularmente chinos. ¿Cómo se posicionan las empresas de cada uno de ustedes con ese nuevo jugador que empieza a ser muy rápido en lo que es la inversión, en la ejecución de la inversión, cuando otros todavía están esperando y analizando? A ver, quizá Lorena, vos quizá primero. Son parte del ecosistema, la verdad. Acá y en el resto de los países también es real que lo que sí me parece que es como más nocivo, lo que más afecta es quizás un plan de inversión desmesurada, cortoplacista. Eso no sirve, sea china, americana, francesa o del país del origen que fuere. Digo, pero si una empresa china se incorpora a un mercado como parte del ecosistema, agregando valor y sumando, digo, me parece que no es una amenaza. Sí creo que por ejemplo, en el caso de tecnología, en Argentina específicamente, las empresas locales que con las regulaciones anteriores quizás tenían otro formato de negocio, tomar otro nivel de relevancia, bueno, hoy lo que tendrán que evaluar, y nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarlos en cómo incorporar a estos nuevos jugadores a su propio ecosistema y cómo capitalizar esos ingresos. Pero me parece que es parte de la competencia y que la competencia es sana, sirve y le va a servir sobre todo a los consumidores. Así que Guillermo, en el caso de Arcor, ¿cómo ven el sistema? Porque bueno, hablábamos antes, China es el principal inversor mundial, ¿no? Y creo que ellos invierten más allá de los gobiernos que estén de turno, y acá tenemos ejemplos en Argentina, porque tienen una paciencia estratégica muy larga, 100 y 1000 años, ¿no? Y es una inversión estructural que ellos dentro de su plan de negocio como país lo tienen. En el caso nuestro, no prevemos inversiones en alimentos de los chinos. Nosotros lo vemos más como una oportunidad cuando tengamos la competitividad suficiente
De hecho, ya estamos en China, nosotros exportando. Es una situación bien compleja porque lograr la distribución en China no es fácil. Hay muchísimos consumidores, pero es muy difícil lograrlo sin la asociación con una compañía china. También está la copia de productos, etcétera, pero vamos a seguir estando. Hay productos que Arcor y Argentina son competitivos, los basados en la leche, por ejemplo. Hay un ejemplo, caramelos de leche, por ejemplo, ¿no? O el famoso bonobón. Hablaban de Corea, en Corea se consume muchísimo bonobón. Y hay países per cápita que consumen per cápita en el extranjero más que Argentina. Bueno, seguimos manteniendo nuestra presencia allí y volveremos con más énfasis cuando seamos más competitivos. Gustavo, en el caso de los inversores, ¿se pueden dividir en, o sea, ustedes sienten en Baker McKenzie que hay un tan fuerte impulso chino, como lo vemos más que nada en el sector tecnológico, donde hay hoy en el sur de la Argentina muchos productores que producen en la Argentina, traen los componentes, importan, también lo que les energía cada vez están más fuertes? ¿Cómo se siente de lado del inversor? Sí, bueno, China como país inversor está hace un tiempo y está para quedarse con cada vez más fuerza. O sea que nosotros aprendemos a trabajar con ellos, es una cultura distinta, es otra cabeza de inversor. ¿Cómo se diferencia entre un occidental? Y en los objetivos de corto, mediano y largo plazo son totalmente distintos, la conciencia de los costos es totalmente distinta. El perfil privado, te diría, que tiene un inversor no chino contra un perfil mucho más burocrático y de corte estatal, te diría, por más que la empresa sea una empresa privada, independiente, china, bueno, todos sabemos bien cómo es. Entonces, es otro el criterio, otro perfil entre el grupo mismo de las delegaciones cuando vienen, las posiciones jerárquicas. Es toda una cultura distinta de trabajo, pero es un inversor como cualquier otro. Nosotros nos adaptamos y tratamos de aprender a trabajar con ellos e invierten en muchísimos sectores, ¿no? Con una visión muy, muy estratégica de la inversión que hacen. Y me quedo, ya pasamos al próximo eje, que sería las inversiones, que es tu tema principal. Se estima que la Argentina necesitaría 9 billones de dólares de inversión para poder mantener un ciclo de crecimiento anual sostenible. Más allá de las reformas que mencionamos recién, ¿qué otras condiciones ves vos y a través tuyo los inversores extranjeros que trabajan con Baker McKenzie para mantener ese flujo constante? En un momento hablábamos de la lluvia de inversiones. Bueno, primero tiene que haber unas condiciones macroeconómicas que tienen que existir para que las inversiones se puedan concretar. Y en segundo lugar, un plan que se pueda sostener, con las reformas ya implementadas o no implementadas. Pero tiene que haber un plan que se pueda sostener, que sea sustentable, que sea previsible y que se lleve para adelante. ¿Ese plan lo ves implementado? Yo veo que hay una idea de país distinta a lo que era antes del 2015, que va en línea de la inserción en el mundo con las variables que todos los países que juegan la economía de mercado juegan un poco más, un poco menos. O sea, yo creo firmemente que la Argentina está en tren de ser un país normal y ahí puede aprovechar sus ventajas competitivas y comparativas para atraer inversión, generar incentivos, regionalizar el país, y que es muy difícil pensar hoy que las provincias per se pueden atraer una inversión. La verdad que la capital es un agujero negro, el Gran Buenos Aires, entonces hay que generar todo ese incentivo para que las provincias puedan también competir. Uno de los argumentos que se escuchó en los últimos años mucho, y al principio más que nada de la administración Macri, fue el reclamo que no estaba desde antes, la seguridad jurídica. ¿Cuánto sentís que mejoró esa sensación? Que en la Argentina hoy sí hay seguridad jurídica, o cada vez más. La sensación, como sensación, mejoró muchísimo. O sea, la Argentina, no sé, desde el año de los 90 para acá, era considerada por los inversores como un low enforcement jurisdiction, ¿no? Como donde la ley se aplica poco.
esa sensación cambió y creo que y es muy bueno el comentario porque ese sí es uno de los principales desafíos que tiene la Argentina. O sea, establecerse como una, y acá se mencionó varias veces, ¿no? El rule of law tiene que ser un mandamiento, un pacto no revisable en la Argentina. Yo hace poco estuve en una conferencia del juez Moro, brasilero, y él hablaba de algunos pactos no revisables que muchos países de Latinoamérica tienen, uno de ellos la democracia. Y bueno, nosotros tenemos que lograr que en la Argentina haya pactos no revisables en materia económica y en materia de rule of law también, ¿no? La ley se tiene que aplicar y sin discutirse. Ese no tiene que ser más un tema de discusión, lo mismo que la anticorrupción, la no inflación. Los inversores eso lo perciben rápidamente. Lorena, ¿vos te debías sentir ahí en la esquina? ¿Cuál es tu comentario sobre eso? No, definitivamente creo que adhiero con él y creo que es importante también que se acompañe de Argentina como país con todo lo que tiene que ver con infraestructura y comunicaciones y con garantizar un plan a largo plazo y que esto esté relacionado con una política de Estado y no con un programa o un plan. Porque si es una política de Estado se asume que hay un proyecto a largo plazo y no que va a ser una implementación de 1 año, 2 años. Creo que eso le da también un marco jurídico, le da también una reglamentación o una regulación o un estándar y un framework a las empresas para invertir y proyectar acá en Argentina. Estuve hace un par de meses en un evento de Smart Cities, por ejemplo, ¿no? Y hablábamos de qué pasa con las ciudades inteligentes. La ciudad de Buenos Aires tiene un proyecto para convertirse o está en el plan del intendente ser la ciudad más inteligente de América Latina. Eso no tiene que ver solamente con que las luminarias sean inteligentes o con que el transporte esté conectado. Eso tiene que ver con infraestructura que acompañe, con conectividad que acompañe, con un plan, con inversión, con generar un impacto social, un impacto ambiental, un impacto económico. Las ciudades inteligentes probadamente generan impactos económicos, impactos sociales, captan nuevos capitales, inversores, generan captación de talentos. Entonces, creo que eso tiene que ser parte del plan y me parece que está siendo parte del plan y de la conversación. Y es algo que justamente me parece que es súper relevante y súper importante. Guillermo, hablamos de la estabilidad macro que se está tratando de generar a través de reformas estructurales en este momento, a través de reformas puntuales antes. Saliendo de la macro y viendo lo que es la cadena de producción, la cadena de valor que tiene Arcor, que es una cadena bien larga y también con mucha representación en el exterior, ¿cuánto pesa hoy, y el ministro Gabriel lo mencionaba mucho en cuanto a lo que es el impacto de las pymes argentinas, lo que sería SMBs en inglés, la estabilidad micro? ¿Y cómo ven ustedes la estabilidad micro en comparación con todo lo que está haciendo en lo que es la macro? ¿Hay que hacer más ahí? Me imagino que sí. ¿Y qué habría que hacer ahí para dar otro eje más? Bueno, en la medida que el consumo crezca, las pymes crecen, ¿no? Actualmente creo que hay determinadas limitaciones para las pymes. ¿Cómo cuáles? Bueno, uno es el acceso al costo financiero, porque las empresas grandes pueden fondearse en el exterior a tasas mucho más competitivas ahora, pero una pyme tiene que fondearse acá localmente con tasas que actualmente, hasta que no bajen, son una carga en el costo muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, eso, el acceso al crédito, si hubiese alguna forma de financiar las pymes en forma más competitiva, eso sería una ventaja sin duda, ¿no? Para toda, o sea, esta empresa grande que luego se refleja para abajo con un montón de pymes, ¿no? Que están relacionadas. Entonces, eso es todo para cualquier tipo de industria, ¿no? Y ya tendríamos que empezar a cerrar y le quisiera hacer una pregunta a ustedes tres para que cada uno pueda dar su valoración. Hoy en uno de los paneles muy brevemente pasó la palabra gradualismo. En la economía argentina la dicotomía entre gradualismo y shock fue como el definidor de este año, ¿no? Y todos concluimos que el gradualismo es el único camino posible. ¿Cómo lo ven ustedes, cada uno de su sector? Gustavo, del lado de los inversores, ¿entienden el gradualismo que es necesario, que es la única manera de, hoy por hoy, atravesar un tiempo tan difícil
En el caso del consumo, hay paciencia para atravesar ese tiempo, y en el caso de la tecnología, justamente de muchos ciclos cada vez más cortos, el globalismo no llega demasiado tarde para lo que es el negocio de ustedes. Quizá vos, Gustavo, primero. Pero por supuesto, si el ministro Cabrera mencionaba el tamaño que tiene el Estado en el PBI, ¿cómo se puede pensar en hacer otra cosa que el gradualismo? Sería desastroso el resultado inmediato. Y la Argentina, además, probó todo tipo de dieta con efecto rebote en los últimos 20 años, o sea que también eso se ve. Yo creo que es una cuestión más mediática que real, ¿no? Gustavo. Guillermo, ¿no? Hay limitaciones, no solo limitaciones económicas, hay limitaciones políticas y principalmente humanas y sociales que no veo cómo se puede aplicar una política de shock que con el ministro Cabrera mencionó muy bien, no tienen control en las cámaras y luego sería socialmente muy difícil con todo lo electoral que hubo y que hay para adelante, no aplicar una política de gradualismo creo que sería una inconsciencia, ¿no? En el caso de la tecnología, como vos decís, el gradualismo puede tener un impacto en el delay o en el tiempo que va a tardar la última tecnología en llegar, pero creo que definitivamente es el mejor camino, ¿no es cierto? Un shock sería también una catástrofe. Lo que sí me parece que es importante, como todo, es que el gradualismo no sea eterno y tener visibilidad de cuándo las cosas van a ir sucediendo. Si tenemos un calendario de cuándo van a ir sucediendo, me parece que no importa el tiempo que tome, se puede ir planificando con mayor claridad. Yo mencioné reformismo permanente, para mí esa es la palabra. Sí. Esta es una oleada, después tiene que seguir y así ir corrigiendo todos los desarreglos estructurales que tenemos. Con esa palabra me gustaría cerrar el gradualismo y el reformismo permanente como un modelo quizá que la Argentina puede llevar primero a la región y después al mundo, que puede hacer y que es posible. Y antes de cerrarlo todo, quisiera abrir el panel para preguntas, si las hay, del auditorio. No veo ninguna, ¿o sí? Allá atrás, ¿dónde? Allá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarle al señor de Arcor, hablando del tema de logística, si tienen idea de cómo poder resolver esa cuestión que se escucha permanentemente hace muchísimos años, pero que en la práctica no veo que se resuelva. No, bueno, infraestructura, ferrocarriles, hidrovías, también todo lo que es la burocracia, ¿no? El papeleo, y el puerto. El puerto es carísimo con respecto a los países latinoamericanos, los costos portuarios. El gobierno está en eso, no tengo la agenda concreta de los detalles, pero el gobierno no solo tomó nota, sino que lo hizo propio ese objetivo. Así que supongo que irá avanzando en el gradualismo que pueda, digamos, cuanto más rápido mejor. Bueno, y con ese gradualismo que pueda, y esperemos que sea uno para muchos años más y que nos lleve a un buen puerto. Les agradezco a todos, principalmente al panel, por estos momentos, por estas charlas, por estos insights, y le doy el panel al ministro de Relaciones Exteriores, ministro Jorge Fourier, para cerrar la jornada. Hello again, everybody, and good afternoon, it is. Hola a todos y buenas tardes ya. Ha sido realmente muy buena toda la charla. Quiero agradecer y mostrar mi aprecio a todos los oradores y panelistas con tan buenas opiniones. Quiero realmente contarles qué orgullosa que estoy del Atlantic Council y agradecer al equipo Jason Marchek, John Miner y Rebecca Brada por todo el trabajo que han puesto en preparar este tipo de eventos. Yo voy a reportar a Washington indicando que han hecho muy buen trabajo. La conferencia del día de hoy ha resaltado que realmente son épocas de mucho entusiasmo para la Argentina
y ha sido una época de muchísimo trabajo para el gobierno con todo lo que hemos escuchado hoy. Quiero agradecer especialmente que el próximo orador ha podido hacerse su tiempo en su agenda tan ocupada. Jorge Fauri, ministro de Relaciones Exteriores y Culto desde junio. Es un muy buen trabajo, le puedo decir. Es un miembro distinguido del Servicio de Relaciones Exteriores y Culto desde el 75. Ha representado a la Argentina en el extranjero, en países importantes en este hemisferio, Brasil, Chile y Venezuela, entre otros. Y también ha tenido puestos muy importantes dentro de la Cancillería, incluyendo Dirección Nacional de Ceremonial y director de Mercosur. Y más recientemente ha sido embajador argentino en Portugal y Francia. Tiene un conocimiento y entendimiento profundo de la comunidad del Atlántico y los valores que representa. Estoy con muchas ansias de escuchar sus perspectivas respecto de las perspectivas internacionales y las muchas oportunidades por delante. Es mi honor, entonces, damas y caballeros, presentar al ministro Jorge Fauri, ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. A brief remark before. Brevemente, antes de comenzar, voy a hablar en español, pero quiero felicitar a la señora Albright. Es un honor para todos nosotros argentinos tenerla aquí con nosotros en Buenos Aires como diplomático de carrera que mencionó. Apreciamos el rol que ha tenido tan activamente cuando fue canciller en los Estados Unidos. Es un momento relevante para esta discusión. Momento de marcar un nuevo camino para el mundo y usted lo ha hecho con mucha voluntad y todos realmente respaldamos todo el trabajo que ha hecho en ese tiempo y es una referencia para todos nosotros quienes queremos ser, como nosotros, un ministro de Relaciones Exteriores. También respecto de este trabajo que se hace desde el Atlantic Council. Tenemos siempre que tener presente el factor atlántico, que de alguna manera en esta década se ha sobrediscutido un poco. No sé si puedo indicar que esto es solo de los Estados, pero ciertamente en los países de Latinoamérica, como es para los países europeos, debemos pensar y mucho sobre cómo mantenemos el valor del Atlántico. Son nuestras aguas en común, es el vínculo entre todos nosotros. Y ha sido cuna, como usted bien indicó, cuna de estos últimos 5 siglos de progreso de la humanidad para todo el mundo. Entonces, por favor, no nos olvidemos tan rápidamente del Atlántico. Con el Atlantic Council tenemos que poder trabajar mucho más con la idea de por qué tenemos que mantener vivo al Atlántico. Contribuyera a esta parte de cierre de este encuentro que está haciendo el Consejo Atlántico aquí en Buenos Aires, que creo que es un muy buen momento y recién el director me estaba mencionando lo mucho que apoyan las reformas que está haciendo el gobierno argentino. Es un apoyo valioso y realmente desde la perspectiva de nuestra política exterior es un momento también de cambios que nos obliga a ser particularmente atentos a todos los argentinos y aquellos que estamos dedicados en particular al ejercicio de la política exterior, a estar muy atentos a los cambios y a la dinámica que está teniendo en este momento el escenario internacional. O sea, esta transformación de Argentina, que recién mencionaron como un reformismo continuo, no se da en el vacío, se da en un contexto, y en un contexto que es al mismo tiempo, para algunos actores, algo inquietante, porque están cambiando las reglas de juego. Hay una relativa incertidumbre
de hacia dónde estamos yendo, y hay algunas reacciones, como las que han pasado en estos días, que nos tienen algunos algo desorientados y preguntándonos cuál va a ser el sentido de la marcha en el corto y mediano plazo. Para los argentinos, que venimos de una historia precedente, que ya haré alguna pequeña referencia, esto es una oportunidad, una clarísima oportunidad de tener un rol relevante. Algunos lo llamarían un rol protagónico, pero en realidad queremos tener un rol de participación, y en esto hemos encontrado que el tiempo y el momento y el liderazgo del presidente Macri nos encuentra en el momento justo para encarnar una visión posible desde América Latina, desde el sur de América, hacia el mundo. La década que pasó estuvo muy marcada por lo que fue la crisis del 2008, la crisis financiera del 2008, que impactó fundamentalmente un poco en el orden financiero y económico que había salido de Bretton Woods en la década del 40-50 y tuvo una magnitud y un impacto muy grande, equivalente en algunos aspectos a lo que significó la crisis económica de 1929-1930, pero donde ya disponíamos de herramientas como fue el G20 que nos permitieron de algún modo atenuar, pero no resolver lo que ha sido la crisis. En esta década que pasó, creo que todos los países, y sobre todo los de América Latina, hemos tenido la comprobación de que la pobreza disminuyó. En muchos países de la región, el propio Argentina, pero también Brasil, Bolivia, otros países, la pobreza disminuyó. Pero al mismo tiempo aumentó extraordinariamente la distribución de la riqueza y se han establecido patrones de desigualdad que nos lleva a que los argentinos, con los recursos de los que los argentinos disponemos, naturales y humanos, tengamos todavía 28% de pobreza, a pesar de que del año pasado para acá hemos logrado reducir 4 puntos ese indicador. En este contexto de que salimos de una crisis financiera impactante, con un crecimiento pero una desigual distribución de la riqueza, tenemos que entramos de lleno en esta segunda década en una revolución tecnológica y transformadora que cambia todos los mecanismos de producción, donde el impacto que esto tiene sobre la fuerza laboral, sobre la viabilidad y al mismo tiempo sobre nuevas realidades productivas que son, francamente, totalmente transformadoras. O sea, es un nuevo elemento que tenemos que agregar a este tipo de análisis de dónde estamos parados los argentinos, y no solo nosotros, sino el resto del mundo, en este momento de gran cambio. Al mismo tiempo, vivimos todo este proceso de corrientes migratorias que se han movido y que han impactado de una manera increíble a otras regiones, no particularmente al sur de América Latina, pero sí decididamente corrientes migratorias de relieve en Centroamérica, que evolucionan hacia los Estados Unidos, las corrientes migratorias impactantes que provoca los conflictos en la región de Medio Oriente y la incidencia que esto ha tenido sobre la vida de las naciones europeas extraordinariamente preocupadas por la migración que viene desde el norte de África por razones económicas y sociales que tienen que ver con conflictos, con falta de oportunidades de trabajo y de inserción de sus propias poblaciones en la región. Y todo esto de las corrientes migratorias que lo lleva, por ejemplo, al Santo Padre a hacer gestos de decir, miren, ahí tenemos un problema, está muriendo mucha gente sobre el Mediterráneo, está muriendo gente que trata de llegar desde el Medio Oriente hacia Europa. Todo esto genera en aquellos que ven la afectación de las tecnologías en el trabajo, dicen, bueno, yo estoy perdiendo mi fuente laboral, ¿dónde voy a vivir yo si yo no trabajo de esto en este momento? Tenemos esta angustia, tenemos la angustia que trae de gente que llega desde otros continentes que no logra insertarse plenamente y que el que lo recibe se siente fundamentalmente muy amenazado porque dice, bueno, yo no voy a dividir el poco trabajo que tengo con alguien que viene desde un lugar X fuera del continente
europeo, pero no son los únicos movimientos migratorios los que existen en esta cosa muy, no sé cómo decir, comunicacional que percibimos lo que significan las corrientes migratorias en Europa. Tenemos fenómenos migratorios impactantes en algunos países de Asia que tienen además connotaciones vinculadas a la identidad nacional o a la identidad religiosa de pueblo y cuyos números son de una magnitud extraordinaria, como lo puso recién de relieve el Papa Francisco cuando visitó Bangladesh y aludió al problema de la migración rohingya en esa región. Todos estos elementos, como diríamos, dentro de una coctelera, provocan no solo esta sensación de angustia o de incertezas o de inseguridad, sino también que haya un cuestionamiento a las ideas que se tienen sobre hacia dónde debería ir la humanidad. Y en este cuestionamiento cuestionamos la globalización, cuestionamos la idea de que haya un mayor intercambio, que no solo comercial, sino de redes informáticas, de interacción generada por los medios tecnológicos, que además han puesto en tela de juicio los sistemas políticos, porque frente a algunas crisis y a la demanda en distintos países de Europa han reaccionado diferente, o también en nuestra propia región. ¿Qué grado de respuesta el sistema político tradicional, el que prevaleció de dos mayorías sustanciales en distintos países con sistemas parlamentarios, o los partidos mayoritarios a los que estuvimos acostumbrados nosotros en América Latina? ¿Cómo reaccionan frente a esta especie de átomo que se revuelven neutrones y se oponen y están tratando de definir una nueva realidad? Y en algunas partes los sistemas políticos han podido aguantar el cimbronazo y tratar de pasar, pero cuestionando los liderazgos. En otro directamente cuestionan el sistema político tal cual lo conocemos, y tenemos que partidos históricamente tradicionales, tomemos un ejemplo por arbitrario, digamos Francia, donde los dos famosos partidos que han estado siempre prácticamente desde antes de la Segunda Guerra Mundial compartiendo el espacio de dirección de Francia, son sustituidos por una nueva fuerza emergente, y esto ha pasado también en España, ha pasado también entre nosotros aquí en Argentina. O sea, este fenómeno de todo lo que nos ha pasado indica la surgencia de nuevas fuerzas que actúan dentro del sistema político y del sistema económico y nos obligan a readecuarnos o a hacer reformismo permanente. Yo creo que todas estas experiencias son el escenario donde Argentina aparece nuevamente en la escena internacional. Los argentinos siempre hemos tenido una gran inclinación por la escena internacional. Muchas veces nos han mirado pareciendo, bueno, ¿y cuáles son los títulos que traen ustedes para estar en esta escena internacional? Y nosotros siempre actuamos un poquito la milla extra, porque tenemos aquella condición de sentirnos particularmente seguros sobre algunas cosas y vamos un poco más allá. Pero en los últimos 12 años desaparecimos de la escena internacional. Y el mundo nos pregunta, ¿dónde se fueron los argentinos? ¿Qué están haciendo los argentinos? La verdad que tuvimos un periodo de encierro y además generamos dentro de nuestra propia sociedad un modelo confrontativo. ¿Y esto qué nos dejó al término de esa experiencia? Obviamente quedamos más aislados, tuvimos un proceso de empobrecimiento, porque en el momento de auge de la vinculación, para poder participar de la discusión y distribución de la riqueza a nivel internacional en términos de comercio, de acceso a las inversiones, nosotros estábamos en un modelo especial, cuasi albanés, de vivir con lo nuestro. Y en esta quedamos más pobres, quedamos atrasados tecnológicamente y realmente profundamente desvinculados con el mundo y con una brecha tecnológica muy, muy singular. De ahí que el presidente Macri, tomando funciones en diciembre de 2015, plantea, señores, volvamos al mundo, y volvamos al mundo rápidamente y hagámoslo de una manera inteligente. Por eso hablamos que Argentina hoy en su política exterior tiene una inserción inteligente, que es una búsqueda de reconectarnos con las principales corrientes del mundo, con los principales países que son nuestros socios, con aquellos que son nuestros mercados de destino, pero leyendo al mismo tiempo la marcha de la humanidad. Hay cambios transformadores
que están pasando en el mundo y tenemos que leer cómo se inserta Argentina en esas corrientes de cambio. En algunas etapas de nuestra vida como nación, el hecho de estar tan alejados geográficamente, y aunque es un concepto arbitrario, si estamos arriba, abajo, al sur o al norte, en realidad estamos alejados de lo que han sido las corrientes principales de comercio y de movimiento de la humanidad, que todavía hoy prevalecen en un sentido oeste-oeste o oeste-este, más que norte-sur. Pero nosotros tenemos ahora una vocación de participar de esto y de hacerlo de una manera racional, no quedando retenidos por el discurso o por ideologías, sino simplemente buscando con este socio, con este país, con esta nación vecina, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cuál es el beneficio para los argentinos? De ahí es que tengamos hoy, como se dice, una inserción inteligente que se traduce en una política exterior que definimos como una política exterior pragmática. Este pragmatismo de nuestra política exterior no quiere decir que no tengamos valores, porque la Argentina es la sociedad que es por ser una sociedad libre, libre en términos humanos, libre en términos de libertades políticas, libre en el sentido de defender que cada uno tiene derecho a tener su ideario, a discutirlo en paz, a creer en el Dios que bien entienda que tiene que creer y que tiene que tener convivencia, que por tener convivencia tenemos que respetar los derechos de todos, desde los derechos del niño, los derechos de la mujer, los derechos de la libertad política. Los derechos humanos son un conjunto de derechos a todos los ciudadanos que nos obligan a respetar la diferencia y, por lo tanto, los derechos que tiene el otro. Argentina está comprometida con muchísimas causas que son las que defiende la comunidad internacional en el siglo XXI. Que la infancia sea protegida, que haya acceso a la salud, que haya acceso a la educación, que la mujer tenga el reconocimiento de la igualdad de género, que las otras manifestaciones que tengan de sexualidad tengan también su respeto a la identidad que cada uno tiene y que podamos convivir de manera armónica. Al mismo tiempo, en el plano de nuestra realidad económica, reconocemos que somos un país de desarrollo medio, que tenemos áreas de punta muy relevantes. Digamos, todos sabemos que Argentina, en materia nuclear, en materia espacial, ha desarrollado segmentos o líneas de gran relevancia que nos hacen equiparables a las principales potencias mundiales y por eso podemos sentarnos en alguno de los clubes que discuten este tipo de temas. Al mismo tiempo tenemos problemas todavía de desarrollo que nos hacen aparecer más cercanos a países que no han logrado consolidar todo su desarrollo. Por eso nosotros participamos de una cantidad de mecanismos tratando de tener un universo de convivencia con algún tipo de reglas. Muy concretamente, pasado mañana empieza aquí en Buenos Aires la conferencia de la Organización Mundial de Comercio, donde nosotros vamos desde esta perspectiva de lo que nos viene pasando recientemente diciendo yo quiero más comercio, quiero poder llegar con los productos que tiene Argentina al mundo y que eso lo pueda tener con algún acceso que tenga alguna normativa que diga, sí, bueno, si yo tengo trigo, tengo carne, quiero llegar. No me subsidien, no subsidien más de lo necesario, no gastemos 500 billones de dólares en subsidios internos y después demos 135 billones de dólares en ayuda para el desarrollo. Esto es lo que queremos, pero lo que queremos es que haya una organización que regule, que haya reglas y que estas reglas tengan racionalidad. Por eso es que el presidente Macri dijo el otro día cuando empezó el G20, no aplicándolo estrictamente a la Organización Mundial de Comercio, dice, nosotros lo que queremos es que prevalezca entre los países el poder de la norma. Lo que no queremos que prevalezca es la norma del poder. Porque sabemos que tenemos un tamaño intermedio y yo no tengo el mercado para tirar, no tengo el ejército para ir a desarrollar o tirar un cohete y que con esto alguien se ponga inquieto. No, yo tengo que trabajar con reglas racionales. Si las reglas que existen, como las que existen en la Organización Mundial de Comercio, no satisfacen a todos los que estamos dentro de la organización, sentémonos y discutamos cuáles son las reglas que tienen que existir para que esto funcione en beneficio de todos, de los grandes, pero también de los chicos y sobre todo, en mi caso, de los intermedios.
Queremos más multilateralismo, queremos más comercio, no menos multilateralismo ni menos comercio. Por eso estamos en la OMC llevando una propuesta que podríamos definir es constructiva. La agenda no es nuestra, la agenda no es argentina, la agenda es de la Organización Mundial de Comercio. Vienen discutiéndola desde el 2002. Yo, a diferencia de Madame Albright, mi experiencia es poquitita en el mundo multilateral. Yo soy de los bilateralistas y miro el mundo multilateral y pregunto por dónde va a ir el multilateralismo en este momento. Pero hay algo que yo me pregunto en estas circunstancias. En la Organización Mundial de Comercio estamos discutiendo todos los temas que vienen desde la ronda de Doha, que la hemos ido llevando un paso para acá, un paso para allá. Hicimos algunos logros en la reunión de Nairobi, hicimos algunos en Bali, logramos disminuir los subsidios agrícolas, logramos algunas reglas de facilitación de comercio. Al mismo tiempo que estamos discutiendo algo que es sensible porque es comida y la posibilidad de crecimiento de países desarrollados, no podemos pasar por alto que la realidad económica y comercial del mundo no está esencialmente en lo que estamos discutiendo. Porque en materia de comercio y la Organización Mundial de Comercio discutimos muy marginalmente todavía el comercio de servicios. 2/3 del Producto Bruto Mundial provienen del comercio de servicios. Y estamos discutiendo mucho barreras pararancelarias, que son las nuevas reglas que hicimos. Nos fuimos de los aranceles y estamos todos coincidiendo que hay que ir bajando, y creamos las pararancelarias. Pero mientras tenemos esta pintura, tenemos una nueva realidad que es el comercio electrónico, las monedas como las monedas electrónicas, que nos están superando y están generando realidades a una velocidad extraordinaria. O sea, nos ponemos objetivos de controlar con barreras arancelarias tal o cual producto y después hay servicios que están en la nube que llevan adelante el movimiento de la riqueza a nivel mundial y que no los estamos mirando. Entonces, parte de este ejercicio tenemos que sentarnos entre todos los que participamos del acuerdo y discutir realidades concretas que son las que existen hoy. Buenos Aires es un lugar, en la reunión de Buenos Aires, para que sigamos discutiendo los temas que están mandatados, agricultura, pescas, comercio, pero tenemos que empezar a prestarle atención a estos otros temas que están en el universo, pero que no queremos entrar porque no terminamos con los primeros. Tengamos conciencia que la velocidad de los cambios está haciendo que algunas de estas cosas nos quedan superadas. Creo que cuando yo entré a la charla, las preocupaciones de los que estaban exponiendo en ese momento era lograr, desde la perspectiva argentina, todo lo que los argentinos le pedimos a las autoridades en términos de que modernicemos nuestra estructura productiva. Necesitamos hacerla más racional, por eso hablaban de una reforma constante que tenemos que hacer en los argentinos, que creo que es la mejor forma de ser revolucionarios. Cuando se cambia todos los días, se hace una revolución. Cuando se hace una revolución, nunca se cambia. Por lo tanto, reformismo, al fin de un año yo tengo una gran transformación. Nosotros buscamos como argentinos más mercados para nuestra producción, para que tengamos más escala, para que seamos realmente más competitivos. Y para esto necesitamos inversiones. Y para tener inversiones necesitamos tener reglas, que las reglas sean previsibles, durables. Por eso nosotros entendemos que tenemos que trabajar asociados a un conjunto de mecanismos. Lo estamos haciendo en la OMC, lo estamos haciendo en la búsqueda de Argentina de ingresar a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE, a la cual hemos hecho un trabajo fantástico durante 1 año y medio, prácticamente 2 años, probando cuáles son las reformas estructurales que Argentina está haciendo, que las ha adoptado y que las ha puesto más o menos en línea con lo que recomienda este club de las buenas prácticas que es la OCDE, para que quedemos en sintonía con lo que hace el mundo. Los argentinos estamos tratando de no volver a inventar la rueda, ni la tijera, ni el pan, sino que como ya tenemos todas estas reglas, vamos a adecuarnos para poder tener más comercio, más inversiones y una mejor sintonía en la vinculación. Queremos institucionalizar los cambios que hemos hecho y parte de la institucionalización está a través de la pertenencia a estos organismos, está a través de lo que estamos haciendo como nuevitos presidentes pro tempore del G20. Una primera experiencia para Argentina, la misma Argentina que estuvo cerrada
y largamente cerrada en los 3 años, hasta hace 3 años. Hoy es una Argentina abierta que se sienta en la mesa del G20 y los del G20, países grandes como Estados Unidos, China, Rusia, nos miran y dicen, ¿ustedes qué vinieron a hacer esta mesa? ¿Qué traen acá? Bueno, nosotros lo que traemos es nuestra reforma y la idea de que la marcha de los países va por estos cambios estructurales y que estos cambios estructurales los pueden hacer grandes potencias o grandes actores, Alemania, Francia, pero también los hacemos nosotros y los hacemos en sintonía a cómo los está llevando adelante el mundo y les damos una mirada desde acá, desde el sur, junto con Brasil, junto con Chile, junto con México, que son nuestros socios latinoamericanos dentro del G20. ¿Y en qué consiste esta mirada? Y, por ejemplo, frente a esta discusión de muchos temas que se discuten en G20, comercio, aislacionismo o multilateralismo. Argentina levanta la mano y dice, por favor, muchachos, vayamos por el multilateralismo. Cuando se va por el aislacionismo, Argentina trae la receta de resultados y ya les dije cuál fue lo que a nosotros nos pasó. Esto no es solamente sobre comercio, es sobre el medio ambiente. ¿Qué queremos? Defendamos el medio ambiente porque tenemos que ponernos de acuerdo en cómo amortiguamos el impacto que estamos generando todos los países sobre las condiciones ambientales. Esta es la casa común, como le dicen algunos. Por favor, vamos a tener que cuidarla y vamos a tener que hacerlo. Es obvio que todos tenemos que compartir esta factura y, por lo tanto, el impacto económico que tiene para grandes potencias que puedan generar mayor impacto ambiental que el que puede generar Argentina, tenemos que discutirlo con un sentido de racionalidad y de avance, porque se nos acaba el mundo que tenemos. Por esa razón discutimos la pesca, discutimos los subsidios agrícolas, porque estamos en una casa común donde todos tenemos que consensuar hacia dónde vamos y cómo queremos hacerlo, de acuerdo y evitando las ideas del conflicto. El conflicto, a los que somos chicos, nunca nos ha ayudado. Por esa razón, una de las primeras tareas fue ponernos de acuerdo con nuestros países vecinos. Es con ellos que nosotros compartimos de la casa común este espacio regional. Y tenemos avances magníficos logrados en estos 2 años de gestión con Chile, con quien acabamos de celebrar un acuerdo de complementación económica, que es un acuerdo de libre comercio, que es un acuerdo de última generación, que también lo estamos explorando para hacerlo con otros países, como son Perú, como es Colombia. Tenemos un trabajo intensísimo en el nivel del Mercosur, un Mercosur que ha potenciado desde la presidencia argentina del año pasado todo lo que es la agenda externa. El Mercosur, impulsado por Argentina y con sus socios Brasil, Uruguay y Paraguay, estamos llegando al diálogo con la Alianza del Pacífico, estamos en esta intensísima final de negociación posible de lineamientos de un acuerdo con la Unión Europea después de 22 años de proceso negociador. Pero también estamos hablando con los países del EFTA, estamos hablando con el norte de África, estamos hablando con el Canadá, estamos hablando con Japón, estamos hablando con la India. O sea, el mundo es el escenario donde el Mercosur y Argentina dentro del Mercosur y Argentina bilateralmente quiere actuar. Creo que Argentina ha demostrado que este dinamismo paga. Creo que todos nosotros los argentinos estamos enormemente reconocidos en una cosa que es absolutamente gestual, pero de una significación extraordinaria para todos nosotros. En la desaparición del submarino San Juan, que todavía continuamos buscando, las primeras reacciones fueron de 3 países que inmediatamente nos llamaron la atención por la oferta generosa. Lo hicieron los Estados Unidos, lo hizo Gran Bretaña, lo hizo Rusia. Los países amigos, los que son nuestros vecinos, nuestros hermanos, como le decimos nosotros, fueron los primeros también en estar. Lo estuvo Chile, estuvo Uruguay, estuvo Brasil, estuvo Perú, estuvo Colombia. O sea, tuvimos 13 países que inmediatamente, sin que nosotros saliéramos a pedir, dijeron, ¿en qué los podemos ayudar? Tenemos la tecnología que ustedes no tienen. Y esto es una demostración de la inserción o de los vínculos que Argentina logró reconstruir y del aprendizaje de la sociedad argentina de entender que en un mundo global, con las dimensiones del multilateralismo, con las dimensiones que tiene el comercio, no podemos quedarnos solitos, sentados, pensando acerca de cómo será nuestro ombligo. Tenemos que trabajar para tener una visión que nos indique pertenencia y estar insertos en el mundo. Insertos para que nos permita hacer cosas como la que pasaron durante este ejercicio de búsqueda. El mundo dijo, Argentina, ¿necesitas ayuda? Contá con nosotros.
Esto es algo sumamente valioso y esto habla de la recuperación de un lugar, de la recuperación de un liderazgo. El presidente Macri, sin duda, por cómo ha sido la evolución del escenario político, está claramente reconocido como un líder que en un momento en que el mundo tiene como una opción de voy para atrás o voy para adelante, él dijo no, vayamos para adelante, pero no solamente por una vocación propia, sino porque los argentinos le dijeron, mire presidente, no sé por dónde usted va, pero por favor hagamos cambios que nos hagan una mejor sociedad, que nos permita recuperar el tiempo que pasamos peleándonos entre nosotros y que nos dejó a todos más atrasados. Tenemos que hacer reformas, porque necesitamos las reformas porque necesitamos ser competitivos porque necesitamos ser productivos porque queremos tener trabajo porque el trabajo es bienestar, le da sentido al hombre de cuál es su rol en el mundo y le permite a él y a los que él ama, que son su familia, progresar. La única razón que tienen todas las reformas que encara el gobierno del presidente Macri es para que la Argentina sea mejor, para que vivamos mejor los argentinos, para que aseguremos un nivel de bienestar y que para que aprovechemos, como lo indica la parábola de los talentos, todo lo que le fue dado al pueblo y a la nación argentina. Riquezas naturales e insondables, un país de los más lindos del mundo y gente muy valiosa. La mejor gente, los argentinos. Muchas gracias, John Albright. Gracias, canciller. Su mensaje es la mejor manera para cerrar este gran evento. Agradezco otra vez su participación y de los otros ponentes, especialmente el ministro Cabrera, el ministro Malcorra y por supuesto las reflexiones importantes y la presencia aquí en Argentina de la Secretaría Madeleine Albright. Antes de cerrar este evento, quisiera agradecer a mis colegas Sean Miner y Roberta Vaga para su conceptualización y organización de este evento. Y quisiera agradecer a José Cardelli, Marcelo Carmona y Diana Larusso de Abrazo, quienes junto con su gran equipo hicieron toda la logística del evento. El mensaje de esta conferencia es claro. Argentina lo ha reinsertado en el mundo y las implicaciones para el pueblo argentino son y serán enormes y positivos. Y desde Atlantic Council estamos aquí para apoyar este nuevo camino. Nuestras puertas en Washington siempre están abiertas a Argentina. Otra vez quisiera agradecer a HSBC y todos los otros socios, Baker McKenzie, CARI, Cera, AmCham, Ketchum, El Cronista, Apertura y Infotechnology. Con esto cierro esta conferencia. Les agradezco a todos por su presencia. Les recuerdo a devolver sus equipos de traducción y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos.